¿Qué tal? Bienvenidos a Polos Opuestos y aquí estamos con un tema coyuntural para el país, para Bogotá, para los colombianos de a pie. Durante los últimos 4 meses la justicia colombiana fue puesta a prueba. Todo por la sanción disciplinaria ordenada y que ordenó directamente la destitución y suspensión por 15 años del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Desde ese momento todos los colombianos hemos visto cómo se acudió a la justicia desde muchas instancias. El alcalde fue destituido, luego restituido, ahora está en vilo su permanencia, ya está en el cargo de nuevo, todo a través de medidas y decisiones jurídicas a las que acudió el alcalde para garantizar sus derechos políticos. Pero, ¿cómo pueden darse decisiones tan contradictorias? Porque un día se destituye y al siguiente vuelve al cargo. ¿Ha sido clara la actuación de la justicia en este caso? ¿Y hasta dónde debe prevalecer en que esté bien que un alcalde o la persona que esté dirigiendo una ciudad ponga en vilo también a 8 millones de habitantes, como es el caso de Bogotá? Para hablar de este tema están con nosotros la senadora electa y abogada Paloma Valencia. Bienvenida, Paloma. Muchas gracias. El columnista y abogado Ramiro Bejarano. Bienvenido. Gracias. Que en los últimos días además se ha ocupado profundamente de este tema, tanto que ha hablado de revocatoria judicial, ya tendremos tiempo para ello. Y también está Jesús María Carrillo, expresidente del Consejo de Estado, organismo donde se han tomado algunas de las decisiones jurídicas que nos tienen hoy debatiendo sobre este tema. Doctor Carrillo, bienvenido. Muchas gracias. Un tema, hablamos antes, decisivo. Usted decía, doctor Carrillo, no puede verse el tema caso Petro para el resto de los colombianos, pero yo empiezo a preguntarles a ustedes cómo no verlo para el resto de los colombianos si el derecho es absolutamente para todos. Para conocer la postura de cada uno de ustedes, quiero empezar por Paloma. ¿Qué piensa usted que se le viene a la cabeza cuando uno habla de un galimatías jurídico sobre el caso Petro? Yo lo que veo en el caso Petro es que perdió la justicia, perdió la ciudad y perdió Petro. Yo no veo que aquí haya ganadores, lo que he habido es un proceso donde un alcalde ha tratado de quedarse con un poder en contra, digamos, de los intereses de la ciudad, una ciudad que está en completo caos, donde la calidad de vida de los bogotanos ha venido deteriorándose sistemáticamente, y una justicia que me parece que le ha incumplido al país, una justicia que no logra ponerse de acuerdo, que quedó mal diseñada en la Constitución del 91. Este es un tema de que los frenos y contrapesos entre las diferentes cortes, entre todo el sistema del Estado colombiano quedó desbalanceado. Y hoy en día lo que vemos es una rama jurisdiccional sirviendo para obstruir las actuaciones de la institucionalidad colombiana. Me preocupa, me parece un episodio triste porque no veo ningún ganador. Doctor Bejarano, usted ha dicho que hay que hacer una revocatoria judicial. Ha establecido incluso cifras en donde se acerca a lo que consideramos los colombianos. No tenemos fe en la justicia. 70%, un poquito más de los colombianos no creemos 77% en los jueces. Esto desde el caso Petro, su punto de vista. Mire, yo creo que en el caso de Petro no se puede perder algo que me parece que es trascendental. El gran responsable de esto no es la acción de tutela. El gran responsable de esto es el Procurador General de la Nación. Porque él lo que ha hecho es, y le reitero una cosa que me parece que es importante decir de entrada, a mí no me gusta Petro como alcalde, yo creo que ha sido un mal alcalde, pero a un funcionario no lo pueden sacar del puesto por ser incompetente o inepto. Si así fuera, tendrían que haber sacado a muchos otros funcionarios, empezando por el propio doctor Ordóñez. A él le han convertido en falta disciplinaria el hecho de no ser un buen alcalde, y eso es equivocado en derecho. Entonces, el gran error es que el procurador pensó, seguramente él, en su inmenso poder, que sacando a Petro no le iba a pasar nada y que sobre eso iba a cabalgar su futura candidatura presidencial, porque ya había destituido a Alonso Salazar y nada le había pasado. Pero resulta que en el caso de Petro era una situación diferente porque era clarísimo que él no había cometido un acto de corrupción. A él lo que le endilgan es que escogió un sistema de basura equivocado para la ciudad, y sobre esa base le montaron un proceso disciplinario y lo han terminado destituyendo. Y allí es donde está el origen del problema. De allí para allá, otros son los responsables. Por ejemplo, a mí me parece que el papel del gobierno ha sido equivocado, porque el gobierno, por ejemplo, en mi opinión, no ha debido acatar la orden de destitución de Petro. Pero además, cuando llegan las medidas cautelares decretadas por la CIDH, en un acto que a mí me parece insólito, que va en contravía de lo que ha dicho la Corte Constitucional, el gobierno decide no acatar las medidas cautelares, cuando ha debido acatarlas, porque la Corte Constitucional en 2 sentencias, la T-786 del 2003 y la T-524 de 2005, ha dicho que las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias, pero esta vez no. ¿Por qué? Un extraño juego político. Y entonces, obviamente, con esos dos responsables, el procurador y el gobierno,
¿A eso qué se suma? Pues que obviamente vino una avalancha de tutelas y claro, esto se va a trasladar a una discusión en el Consejo de Estado donde hay pendiente una medida cautelar solicitada por el doctor Petro y una tutela que va a ir a la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que esa tutela en la Corte Suprema de Justicia, de antemano creería yo que el alcalde Petro tiene perdido eso, porque ese es territorio ordoñista, allá no hay manera como le salga eso bien. Usted ha esbozado los temas fundamentales de lo que estaremos hablando el día de hoy, pero ya vamos punto por punto. Doctor Carrillo, usted también hace algunos momentos nos hablaba de no podemos ver este caso de Petro como un caso general para entender la justicia colombiana. Y se lo pregunto especialmente por medidas cautelares. En algunas oportunidades Colombia ha acudido a este tribunal internacional y también América Latina y ha tenido resultados. Bien se ha dicho que es de izquierda, de derecha, habla muy bien del tribunal, en la medida en que, de acuerdo a la mirada, desde donde se le mira, pues uno puede encontrar resultados. Entonces, ¿usted cree que en el caso de Petro, Colombia puede ver un ejemplo típico de lo que pasa hoy en la justicia colombiana? Yo creo que en el caso de Petro lo que nos pone de presente es la necesidad de coherencia en las decisiones que toman los distintos poderes del Estado. Como no hay incoherencia y no hay comunidad entre lo que deciden las Cortes y las posiciones que adopta el Ejecutivo, entonces hay una pérdida de credibilidad en el Estado colombiano y no precisamente en la justicia. Señora senadora, yo creo que no pierde la justicia, la pierde Colombia. Y pierde Colombia porque las instituciones se desbalancearon. Y entonces ahora se busca un chivo expiatorio y se dice que es la justicia. Pero no olvidemos que las instituciones de la Constitución del 91 y particularmente la tutela fue un diseño garantista para la ciudadanía. Las instituciones se establecen, se le entregan a la ciudadanía y la ciudadanía usa o abusa. Entonces, estamos ante una situación en que la justicia es requerida. Se lo voy a plantear de esta manera, doctor Carrillo, y a ver, ¿por qué en un caso si la Corte dice hay que acatar lo que dice la Corte, está bien visto, y en este caso en medio de una coyuntura política se dice no, eso no está bien visto, el presidente no acoge lo que dice la Corte? Es decir, ahí hay una definición política allí. Es muy posible que se estén utilizando los tiempos y los términos con criterio político. Y así la justicia. Entonces, la justicia está siendo utilizada, como decía la senadora, ha sido señalada, de pronto estigmatizada, cuando en realidad ha sido a quien se le solicita que resuelva y no puede sustraerse a resolver las tutelas. Por ejemplo, la tutela en la cual se debatía si el procurador puede o no destituir a un funcionario elegido por elección popular. Entonces, ese es un tema distinto. Hoy día el Consejo de Estado está tratando sobre la legalidad de un acto administrativo y hay una acción de nulidad y restablecimiento que tendrá que definir. Yo lo que sí veo es que si el Poder Judicial cumpliera estrictamente los términos establecidos para la definición de las causas que se le someten a consideración, nos ahorraríamos muchas dificultades. Excusas hay muchas, pero yo creo que si se cumplen los términos, entonces no hay lugar a suspicacia de ninguna naturaleza. Caso procurador, senadora, ¿una decisión política? No, yo sí creo que la decisión que tomó el procurador es una decisión ajustada a derecho. Yo no comparto la visión del doctor Bejarano de que es que lo están sancionando por inepto. A mí me parece que lo están sancionando por haber violado ciertas normas. Es que vale la pena recordar qué venía pasando en Bogotá. Las basuras se le entregaron a los privados mediante licitaciones. Venía la licitación que estaba adelantando Samuel Moreno y era una licitación con serias cuestionamientos de índole digamos, de corrupción. Cuando llega la doctora Clara López en ese interregno, ella tiene esa licitación que termina después cayéndose la funcionaria porque es destituida por la Procuraduría, precisamente con todo en torno a esa licitación. Era una licitación muy compleja, con muchas críticas. Y eso venía amarrado a unos paquetes de contratos que ya había adjudicado Samuel Moreno, contratos que se llamaban los contratos de información del sistema de basuras, donde se habían adjudicado un montón de millones prácticamente a dedo en unas licitaciones también bastante amañadas. La licitación finalmente le tocaba ya al doctor Gustavo Petro, y el doctor Gustavo Petro decide que él ya no va a hacer licitaciones y que va a montar un sistema público de recolección de basuras. Primero, la ley 142 de servicios públicos no prevé
ve esas medidas. Pero supongamos, pues, que en gracia de discusión él pudiera montar el sistema mixto. Lo que terminó haciendo el doctor Petro fue adjudicándole a dedo más del 50% de la basura a los contratistas privados que ya estaban recogiendo la basura, con una extensión del contrato sin renegociar los términos, cuando había decisiones de la Comisión de Regulación de Servicios Públicos donde había que bajar las tarifas. En fin, moraleja de la historia, aquí no estamos viendo si el doctor Petro lo hizo bien o mal, es que se violaron ciertas normas. Y lo que es peor, que falta la investigación fiscal. Esto le costó al pecunio de Bogotá muchísima plata. Aquí hubo pérdidas porque Aguas de Bogotá terminó dando pérdidas. Los bogotanos tuvimos que empezar a pagar la basura en vez de recibir plata por la basura. Aquí hay una serie de problemas de fondo. Yo creo que la decisión... Claro. Siendo elegido democráticamente en una ciudad de 8 millones de habitantes. Es que lo que pasa con el doctor Gustavo Petro es que a él se le olvida que él hizo parte a través del M19 en la Constituyente del 91, donde se dijo que el procurador podía destituir los funcionarios elegidos popularmente. Este no es el primero. Ha habido más de 700 funcionarios elegidos popularmente destituidos por este procurador y otros 700 por el procurador anterior. Entonces, resulta que cuando les aplican las normas a ellos, entonces la norma estaba mala. Pero durante los otros 700 destituidos les pareció perfecta la norma. Yo creo que uno no puede tratar de transformar las normas de acuerdo a lo que le conviene a uno. Ya conoceremos su punto de vista, tenemos que ir a un corte, al regresar estaremos hablando de la tutela, de las herramientas que tenemos los colombianos de a pie, especialmente sobre este caso de Gustavo Petro que sirve para analizar lo que está pasando en Colombia. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En Polos Opuestos seguimos en esta conversación. Ya estaba tomando tintes de debate con nuestros invitados. Bueno, doctor Bejarano, la senadora Paloma Valencia dice que el procurador pues actuó de acuerdo a lo que venía pasando en Bogotá. ¿Usted qué responde? No, eso no es cierto. Ella ha dicho varias cosas que son absolutamente inexactas. Lo primero es tratar de decir que el caso de Petro, ahora que ha sido destituido, es igual a todos los 700 que en el pasado ocurrieron. Eso no es cierto. Porque es que en el caso de las demás personas que han destituido, los han destituido por corruptos. En el caso de Petro lo han destituido porque le volvieron falta disciplinaria el hecho... No es cierto, perdón, déjeme terminar, que yo la oí, déjeme terminar. Así es como se entiende la gente en una democracia hablando. Cuando Petro toma una decisión administrativa, que es la de buena o mala, de cambiar el modelo de recolección de las basuras, eso no es un acto corrupto, puede que sea equivocado. Pero no es un acto corrupto. Tampoco es ilegal y usted ha hecho una imprecisión gigantesca, que no puede decirla como abogado que es. Porque el decreto con base en el cual el doctor Petro ordenó cambiar el modelo de la recolección de la basura, ese decreto fue demandado ante la justicia contenciosa y en primera instancia fue declarado legal. Luego el procurador está diciendo que el acto que Petro hizo es ilegal cuando la justicia contenciosa dijo que es legal. Y mire usted la cosa tan extraña, que es lo que a mí me parece que tiene... La justicia lo dijo después, ¿no? No, lo dijo, claro, pero lo dijo que es legal. Es que el procurador no es el que juzga la legalidad de los actos administrativos, lo juzga la justicia contenciosa. Y mire lo que sucede, para que vea la cosa que tiene un sabor de complot. El mismo día en el que a Petro le sale la providencia del Tribunal Superior, con base en la cual lo ordenan restituir porque el gobierno no acató las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, curiosamente, un señor que está investigado por el Procurador General de la Nación, el doctor Luis Guillermo Vélez, superintendente de sociedades, en funciones de superintendente de Industria y Comercio, decide, para darle algún respaldo a la tesis del Procurador, decir que ese modelo de basura es ilegal, cuando la justicia ha dicho que es legal. Es decir, ahí hay una conspiración bastante clara. Ahora, dice Paloma previamente que es que la Constitución del 91 había fijado unos parámetros y que la Constitución del 91 estaba diseñada así. Es que se le olvida una cosa, y casi siempre le pasa eso a los juristas, que es que entre la Constitución del 91 y el sol que hoy alumbra, ¿qué pasó? Que Álvaro Uribe cambió la Constitución para hacerse reelegir él mismo. Y eso fue lo que desajustó la Constitución. Y por eso entonces se creó un Consejo Superior de la Judicatura
que quedó completamente desbarajustado. Claro, pero doctor Bejarano, y usted nos ayuda a hacer como el punto neutro aquí, doctor Carrillo, y es, la justicia colombiana entonces lo que nos dice es, depende de donde se le mire, de acuerdo a los intereses, ¿está trabajando, está acompañando, está defendiendo? No lo dice la justicia, lo dicen los analistas y lo dice todo el mundo. Lo que ocurre es que hay dos puntos de vista para ver las cosas. El punto de vista político, que es muy bien analizado y con mucho criterio por mis contertulios, y el punto de vista estrictamente jurídico. Y el estrictamente jurídico da las herramientas para tener los resultados que tenemos hoy en menos de 2 semanas, 3 alcaldes, vuelve, se va, vuelve, se va. Pues les voy a decir una cosa, no hay ninguna posibilidad de conocer el futuro, porque como están las cosas, esto va para la Corte Constitucional. Recordemos, que tiene también unos intereses y de alguna forma también se ha evidenciado que está relacionado con el señor procurador. Yo diría más bien que la Corte Constitucional tiene competencias que, por cierto, a mi parecer, se han venido ampliando progresivamente y uno no sabe finalmente, sino cuando la Corte decide cuál es la suerte de un problema jurídico. Claro, pero la Corte está decidiendo casi todo en este país, está legislando, está diciendo el Congreso tiene que reglamentar. No es culpa de la reelección. Pero digamos que la Corte en algunas ocasiones ordena obras, interviene en el Ejecutivo, en otras se modifican sentencias, en otras ocasiones ha podido ordenar que se legisle, dicta sentencias con efectos modulados, de manera que hay todo un espectro de posibilidades que tenemos que esperar y en última instancia el poder está centralizado en la decisión última de la Corte Constitucional. Yo quisiera responderle al doctor Bejarano que él está diciendo que entonces la justicia disciplinaria es simplemente para la corrupción, y eso no es cierto. La función disciplinaria es para control de la actuación ajustada a la ley, lo cual no necesariamente tiene que ser corrupción. Doctor Bejarano, decir que el procurador solamente analiza eventos de corrupción y que todos los otros 700 eran corruptos no es cierto, porque si usted analiza, hay muchas destituciones por no haber aplicado bien las normas de contratación, no necesariamente porque haya habido corrupción, sino por no haber llevado los términos. Cuando por no ejemplo, se aplican las normas de contratación hay un delito, ¿no? Pues no haber hecho una licitación cuando se debió haber, no, porque no siempre hay delito, porque necesita para el delito usted el dolo. Entonces no es necesariamente cierto. Puede haber faltas disciplinarias sin corrupción que se juzgan y que se condenan. El caso de Petro puede ser eso, pero entre otras cosas, yo veo, doctor, que hay una distancia. A uno le dicen, es que hay un ámbito puramente jurídico. Yo creo que eso es lo que no estamos viendo, porque yo veo que lo que siente la sociedad colombiana es una justicia profundamente politizada, en todos los aspectos, y eso es lo que está lesionando. Ahora, yo no creo que uno pueda pretender una justicia aparte de los sentimientos democráticos, porque todos tenemos sentimientos y tenemos posturas. Lo que no le parece a uno adecuado para el desarrollo institucional colombiano es que se pongan por delante los compromisos políticos frente a las necesidades de la comunidad. Y quiero preguntarle especialmente, senadora, sobre algo. Tutela. La tutelatón que ha cobijado, ha apoyado todo el proceso del alcalde Gustavo Petro, el presidente Juan Manuel Santos ha mencionado que hay que modificar, que hay que empezar a analizar porque está siendo mal abordada la tutela como una de las herramientas más importantes para los colombianos de a pie. El ministro de Justicia dice exactamente lo mismo. ¿Usted cree que sí, que en este caso hay un abuso del derecho, que la tutela ha servido para proteger a Petro y que no debería ser así, que hay que ajustarla? Yo lo que creo es que el doctor Petro abusó de la tutela en esas tutelatones, una tutela hubiera sido suficiente, pero abusaron también muchos de los que la fallaron. Yo interpuse una tutela, por ejemplo, por el tema de que ni siquiera nos dejaron ver las firmas con las que no nos dejaron participar en la Cámara del Cauca, y los jueces a nosotros sí nos contestaron que ellos no, que buscáramos la vía administrativa, que eso no tenía nada que ver con ellos cuando había unas elecciones. En cambio, aquí uno ve una justicia fallando, digamos, bastante ágilmente a favor del alcalde. ¿Qué es lo que le molesta a la población colombiana? Yo no creo que sea la tutela. La figura de la tutela ha funcionado muy bien. Uno lo que quisiera es que el resto de la justicia se parezca a la tutela, que falle, que decida y que sea rápido. Pero lo que estamos viendo es que no todos los fallos son iguales.
Es la falta de capacidad de predicción sobre el sistema judicial lo que genera la inseguridad jurídica. Porque, exacto, la inseguridad jurídica, ¿qué es? Es que usted no pueda saber cómo le va a responder el Estado. Cuando hay una función reglada de la administración pública, uno lo que pretendería es que uno sepa cómo va a reaccionar el Estado. Lo que es absolutamente desconcertante de lo que está pasando en Colombia es que nadie sabe qué va a pasar, ni qué sigue, ni cuáles son los pasos. Depende de donde se mire. Eso es inseguridad jurídica, eso daña las instituciones. Doctor Bejarano. Mire, la inseguridad jurídica de que tanto se duele Paloma empieza por el presidente de la República, porque habiendo 2 sentencias de tutela de la Corte Constitucional que dice que las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Estado colombiano, es increíble que el gobierno hubiese dicho que no. Ahí es donde está el problema. Y el problema de la justicia, sobre el que se soslaya el problema central, es que obviamente las cortes de hoy, que yo he pedido públicamente su revocatoria, el doctor Ricaute, entre otras cosas, el presidente de la Corte del Consejo Superior de la Judicatura, ha dicho que eso es una propuesta de golpe de Estado, lo cual obviamente es casi que risible. Primero, porque quienes le han dado golpe de Estado han sido ellos, que han salido de una corte para otra valiéndose de eso. Todo eso gracias a la reelección. Todo eso gracias a la reelección del presidente Uribe, de que está en su propio favor. Y segundo, es una tesis que sacan de la mano del doctor Roy Barreras, que tiene el siguiente prontuario. Tiene 11 denuncias en su contra en la Corte Suprema de Justicia que él sale a defender, una de las cuales ya tiene investigación. Pero entonces le digo, para cerrar el punto, a mí me parece que el tema de la tutela, yo no creo que haya habido un abuso. Yo creo que el ciudadano tiene derecho a interponer la tutela. Es que le voy a decir algo más. Si en Colombia no hubiera existido la acción de tutela, aquí habría habido una revolución. Eso fue lo único que detuvo la explosión social. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, que en Colombia un movimiento de indignados no prospere, porque la gente tiene ese vehículo constitucional. Pero claro, allá esa justicia de pronto hizo cosas que habría podido haber hecho mejor. Por ejemplo, todas las tutelas que se habían formulado las habría podido acumular en una. Eso no requiere ninguna reforma. A mí me parece peligrosísimo que el presidente de la República diga que hay que reformar la tutela por un caso coyuntural. No, la tutela es una garantía para todos los colombianos que no se puede tocar, y menos con el argumento de que la vamos a tocar porque es que resulta que eso le resultó a un exguerrillero que quiere quedarse en el poder. Eso no puede ser. Una nueva pausa, regresamos en minutos. Hablamos de la necesidad de una reforma a la justicia en Colombia. ¿Hace falta? ¿Hacia dónde deben mirar los ciudadanos de pie? Como decimos en polos opuestos, doctor Carrillo, necesitan herramientas para sentirse protegidos. Regresamos. Estamos llegando ya a la parte final de Polos Opuestos. Hoy el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pero una cantidad de galimatías jurídicos que pueden esbozar la situación hoy de la justicia colombiana. Reforma a la justicia, una muy fallida. El pasado, eso fue el año pasado, ¿no? Hace 2 años. En el 2012. 2012, exactamente. Una demora, Paloma. ¿Qué hay que reformar? ¿Hacia dónde debe mirar Colombia? ¿Cuáles son las herramientas del ciudadano para poder decir, no tengo una inseguridad jurídica, sino que me siento protegido y respaldado? Yo creo que la palabra que debe dominar la reforma a la justicia es responsabilidad. Yo lo que veo es que tenemos una rama jurisdiccional de la cual las jerarquías no están claras, no es claro quién depende de quién, cómo se deben establecer que los fallos tengan una cierta coherencia interna en la rama. Es decir, que uno le falle a un juez, que según el juez que le toque le sale el fallo. Eso no. Y lo segundo es que tiene que haber responsabilidad. Uno ve una rama muy irresponsable porque no tiene un stakeholder, no tiene quien la investigue, no tiene quien pueda ejercer, digamos, control sobre la rama. Yo creo que el tema central de la reforma a la justicia debe ser la responsabilidad y el mejoramiento y acercamiento de la rama jurisdiccional a la academia y a la excelencia académica de los operadores judiciales. Doctor Carrillo. Las reformas a la justicia siempre han comenzado por tratar el número de magistrados, la edad de los magistrados, el salario de los magistrados y una cantidad de temas que son realmente de la mecánica de la justicia. Yo pongo al otro extremo, acabamos de adoptar un nuevo código contencioso administrativo y ahora hay una absoluta incoherencia en las decisiones que hay en todos los tribunales porque no se sabe cuáles son los requisitos para que se admita una demanda administrativa.
a veces con copias, con 5 copias para el Consejo de la Defensa Jurídica del Estado, para el demandado, para la Procuraduría, para la Secretaría, para las partes. Entonces, hay una falta de técnica en la legislación. Entonces, el problema es que la ciudadanía se ve exasperada. Los trámites, a pesar de los decretos antitrámites, la administración no funciona, hay una indolencia y la ciudadanía echa mano del instrumento que tiene, que es la tutela. Entonces, la tutela no es un mal, la tutela fue un remedio. Lo que pasa es que cuando se usa, entonces el organismo estatal reacciona de una manera distinta en todas partes. Entonces, hay quienes se sienten dolidos, pero yo creo que la tutela hay que dejarla como está, pero hay que organizar mejor la administración pública. ¿Ajustar la tutela? Ajustarla, naturalmente, porque el extremo total de la tutela para todo, en todo caso, a nombre de todos y sin ningún límite, pues eso ha conducido a que, por ejemplo, la falta de reglamentación dé lugar a que se tramiten 50 tutelas en vez de tramitarse una y tener un fallo único y acelerar, creo que en eso hemos estado de acuerdo, si hay cumplimiento, si hay responsabilidad del Poder Judicial y hay estricto cumplimiento de los términos, se evitan las suspicacias de la toma de decisiones con momentos políticos. Gracias, doctor Carrillo. Doctor Bejarano. Mire, yo creo que un drama que tiene el país es el drama de la justicia y yo quiero que los televidentes piensen en esto. ¿Por qué antes del gobierno del expresidente Uribe y lo que hemos venido de allá para acá no se ha presentado este problema? Esa es una reflexión que tienen que hacer los televidentes. No se ha presentado un problema en el que hubiera intercambio de unos magistrados de una corte a otra, que hubiese un manejo tan corrupto de ciertas prerrogativas electorales que se manejan en las cortes. Uno ha visto, por ejemplo, que las cortes se demoran meses para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque eso hace parte de un complejo ajedrez político. Pero hoy tenemos otro mandatario que podría haberlo ajustado. Claro. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque obviamente el hecho de haber aprobado la reelección, haber reformado la Constitución para la reelección, desarticuló por completo la Constitución. Y entonces eso quedó esta situación. Entonces, yo creo que hay que hacer una reforma a la justicia, pero no como la que quieren los magistrados. Lo que dice el doctor Carrillo es cierto. Los magistrados se reúnen, por ejemplo, ayer hubo un foro en semana de los magistrados con las personas que ellos quieren oír. Ellos no permiten sino que vayan las mismas personas que les van a decir que les van a prorrogar el periodo, que les van a prorrogar la edad de retiro forzoso y que les van a dar más dinero. Pero ellos no quieren oír personas que tenemos una opinión disidente frente a lo que ellos hacen. Entonces, están en una situación en la que ellos quieren una reforma a la justicia que les mantenga sus privilegios. No, por eso el 77% de los colombianos está en desacuerdo con las Cortes. Hay que hacer una reforma estructural, grande, y tiene que empezar, es mi opinión, en que se revoquen los actuales magistrados, con lo cual no estoy diciendo que todos sean corruptos o que son ineficientes, no, es que el sistema es ineficiente y ese sistema es tan perverso que no deja ni siquiera a los magistrados buenos alzarse contra ese sistema y yo creo que hay que empezar allí. Usted se imagina, el día que hagamos las paces en La Habana, en lo que yo creo, y por eso apoyo el proceso de paz. ¿Usted se imagina qué va a hacer en el posconflicto con estas actuales cortes? ¿Cómo se va a manejar el posconflicto, la justicia del posconflicto con unas cortes en las que los colombianos no creemos, el 77% no cree? Porque están pasando cosas terribles. Todos los días los colombianos se levantan y ven a un magistrado de una alta corte comprometido en un escándalo. Pero mientras eso pasa, y seguimos hablando de magistrados y de tiempos y jubilación y pensiones, el ciudadano colombiano sigue exigiendo que sus casos, los más inmediatos, sean resueltos, que la justicia le responda. Entre muchos otros datos, como usted bien lo menciona, el 77%, escuchen bien, no creen los jueces. Eso da para muchísima reflexión en un país como el nuestro. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en Polos Opuestos. Como pueden notar, un tema que da para largo y continuará. También queremos invitarlos a seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @poloscaracol. Escríbanos a nuestro correo electrónico polosopuestos@caracoltv.com.co o visite la página web también www.caracoltv.com/polosopuestos. Allí podrá ver todos nuestros capítulos completos. Polos Opuestos regresará la próxima semana con la doctora Noemí Sanín. Chao.